El día de hoy quiero continuar con lo que se ha venido hablando acerca de lo que es el arrepentimiento y la necesidad de entender nuestra identidad. Arrepentimiento versus identidad. Y esta serie o estas enseñanzas que hemos venido desarrollando, las hemos respaldado escrituralmente con la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 10 en adelante. Pero por el tiempo, como es una parábola y son bastantes versículos, solamente me gustaría leer desde el 14 en adelante. Pero antes de leerlo, en lo que Nicole lo pone, se lo voy a parafrasear. Usted sabe que esta parábola menciona a un padre que tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor era aquel hijo que se encargaba de trabajarle las tierras, que se encargaba de administrar lo que el padre había logrado. Y el hijo menor, obviamente lo podemos describir como un niño o un hijo berrinchudo, inmaduro, influenciado por sus amigos, influenciado por lo que miraba, por lo que oía. Y dice la Biblia que el hijo menor, que es al que queremos enfocarnos, le dijo a su padre: dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Solo habemos dos hermanos. Si mi hermano, lo estoy parafraseando, no te quiere pedir su herencia, yo sí, dame lo que me corresponde. Y la Biblia dice, leemos Lucas capítulo 15, versículo 14, antes de leer, la Biblia dice que el padre le dijo: dame unos días, y juntando todo lo que le correspondía al hijo, le dio su herencia. El hijo, teniendo la herencia, salió de casa y se fue a otra provincia, donde la Biblia dice que malgastó lo que el padre le había dado. Diga conmigo: se lo acabó. Dice la Biblia que se lo acabó, no le quedó nada. Lamentablemente, la escritura dice que sobre aquella provincia donde él estaba vino una grande necesidad, a tal grado que la necesidad que él obtuvo, no que alguien le dio, él obtuvo, fue desear comer de la comida que le daban a los cerdos. Mire lo que dice el versículo 14 de Lucas 15. Recuerde que si alguien tiene alguna pregunta, no se está grabando, o más bien no está saliendo en vivo. Podemos hacer una pausa y contestar la pregunta o duda que usted tenga o algo que no expliqué bien. Lucas 15, versículo 14, mire lo que dice. Aquí ya le repartió la herencia, aquí ya anduvo viviendo la vida loca, como dice Ricky Martin. Pero el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Versículo 16 dice: y deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17: y volviendo en sí, diga conmigo, volvió en sí, le cayó el 20, le dio un shock cerebral. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padeciendo hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy ya digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué nos puede enseñar en esta tarde esta parábola? Obviamente, capítulo 15 de Lucas habla de puras parábolas que resaltan el amor y la fidelidad de Dios hacia con sus hijos.
Pero esta parábola podemos, sin dañar y sin sacarla de contexto, utilizarla para que nosotros podamos comprender que en nuestra vida tiene que estar siempre el arrepentimiento presente. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque en el versículo 14 dice que habiéndolo malgastado todo y teniendo hambre y nadie le daba ni siquiera el desperdicio que alimentaba a los cerdos, volvió en sí. Y la palabra volver en sí es, me cayó el 20, ¿qué estoy haciendo? Esta no es mi realidad. La Biblia nos dice que este joven se arrepintió de lo que había hecho. Y esta es una frase que la hemos escuchado y que tiene mucha verdad. Nunca es tarde para arrepentirse. Vuelvo a repetir, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, el hombre, tenemos la impronta, la enseñanza, la cultura que nos enseñaron tocante al arrepentimiento. Pero bíblicamente el arrepentimiento es más allá de lo que nosotros pensamos que es el arrepentimiento. Si tú le preguntas a la gente de afuera, a tus hijos, a mis hijos, a tus familiares, a tus amigos, y tú le preguntas, ¿para ti qué es arrepentirse? La gente dice, para mí arrepentirme es, ¿sabes qué, amor? ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, padre? ¿Sabes qué, hermano? Me arrepiento de lo que hice. Una expresión solamente. Y tú ves que la gente pide perdón, tú ves que la gente se arrepiente, pero no hay un cambio de actitud. Al siguiente día, la siguiente semana, al siguiente mes, vuelve a hacer lo mismo la persona. Porque el arrepentimiento que nos enseñaron culturalmente es una expresión de palabras. ¿Sabes qué, José? Me arrepiento, discúlpame. Pero solamente es un juego de palabras. Porque escrituralmente, repito, la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Así como suena, metanoia. Y la palabra metanoia es reconocer que voy en una dirección equivocada. Repito, metanoia en su significado es reconocer que voy en una dirección equivocada. Metanoia es cambiar mi rumbo. Metanoia es volver a la casa de mi padre, volver a los brazos de mi padre, volver al seno de mi Dios. Entonces, el arrepentimiento que la Biblia nos muestra no es una confesión de palabras, no es una expresión de palabras, tiene que ver más allá, tiene que ver con mi diario vivir. Porque metanoia es reconocer que voy en la dirección equivocada, perdón. Y repito, este pasaje nos muestra que el joven volvió en sí, tuvo un martillazo de metanoia, ¡toing! ¿Qué estás haciendo aquí? O sea, él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy deseando comer, sufriendo, padeciendo hambre y en la casa de mi padre. No se refirió al hijo, a su hermano mayor. Dijo, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros, trabajadores, esclavos tienen abundancia de paz? De pan, perdón. Bueno, a lo mejor la palabra paz es para alguien porque ya es la segunda vez que la digo. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí con hambre. Aquí hay la parábola del sembrador, familia, nos enseña muchas cosas. Y el primer punto que podemos, no los voy a enumerar, pero el primer punto es, nunca, diga conmigo, nunca estaremos mejor fuera de la casa de nuestro Padre. Y no estoy hablando del Padre terrenal, de nuestro Padre celestial. Nunca, no hay nada,
nada que se pueda comparar con el disfrute, con las riquezas, con la paz, con las bendiciones que podemos disfrutar estando en la casa de nuestro Padre. Fuera de la casa de nuestro Padre, Nicole, siempre habrá necesidad, siempre habrá escasez, siempre habrá miseria. El joven lo vio. La bondad del Padre lo enriqueció, pero la falta de dirección del joven, la falta de madurez del joven, lo llevó a gastar la herencia en aquello que le generaba placer. Y el placer no genera madurez. Estar pegado al Padre genera madurez. El dinero no genera madurez. Tampoco el dinero genera poder. El poder es pasajero. Cuando lo tienes eres poderoso, y cuando no lo tienes, ahí está. Nadie se animaba a darle de comer comida de coin. Entonces, el hijo pródigo, el hijo que tenía hambre, el hijo que estaba allí deseando comer, volvió en sí. Tuvo un destello de metanoia, tuvo un destello de lo que es el arrepentimiento y dijo: yo no pertenezco aquí. Yo no debo de estar aquí. Yo tengo un Padre que tiene abundancia. Entonces, este joven reconoció. Este joven trató de ubicarse. Pero el arrepentimiento, y esto es algo muy importante, el arrepentimiento, aunque genera decisión, aunque genera un regreso a casa, aunque también genera una conciencia de pecado, porque él dice: iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No evade, el arrepentimiento no nos lleva a evadir nuestra responsabilidad. Pero ojo, el arrepentimiento, Javi, no te restituye la identidad. Wow, eso es lo más importante. El arrepentimiento no te restituye la identidad. ¿Cómo, pastor? Sí, la Biblia dice que el joven volvió en sí, recapacitó, reflexionó y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: no soy digno. Diga conmigo: no soy digno. Le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Falta de identidad. Y esto es lo que hoy en día, familia, tiene a mucho cristiano fuera de las congregaciones, que se dejaron guiar por la corriente, que cometieron errores, que se cayeron, que se equivocaron, que hicieron cosas, que cometieron falta, pero por no tener una identidad firme en quién es Dios y quién dice Dios que somos, no hayan cómo regresar a casa. ¿Sí, José? Porque jamás se les dijo, jamás se les enseñó que cuando ellos aceptaron el regalo de vida que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, a ellos no se les explicó, no se les enseñó que eran hijos engendrados. Se les enseñó a cantar, se les enseñó a danzar, se les enseñó a que no falte el sobrecito, se les enseñó a aplaudir, se les enseñó a hacer talento, pero jamás se les enseñó su identidad en Cristo. Y es triste ver gente que sirvieron, que dieron todo, que tenían el deseo de servir a Dios, pero por errores, por equivocaciones, tuvieron que salir. Y andan como si fueran del mundo, siendo hijos. Su comportamiento es como si fueran del mundo, aunque son hijos. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento en ellos. Sí hay una metanoia, hay un cambio de dirección de decir: no sé por qué estoy haciendo esto, no pertenezco aquí. El espíritu redarguye, el espíritu dice: no es correcto esto, pero no hayan cómo volver. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no restituye la identidad.
¿sí? La identidad se restituye, ¿sí es así? Se restituye a base de conocer a nuestro Padre. Por eso, familia, qué importante es que te veas como Dios dice que eres. Qué importante es que te veas como hijo de Dios. Nosotros no somos pecadores perdonados. Nosotros somos hijos engendrados. La naturaleza pecaminosa que teníamos fue clavada en la cruz. Y no solo murió en la cruz, sino que fue sepultada juntamente con Cristo. Y cuando resucitamos con Cristo espiritualmente, no resucitó la vieja naturaleza, resucitó la nueva naturaleza dada por Dios a través del sacrificio de Cristo. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo que entender que soy hijo. Tengo que ocuparme en conocer a mi papá, a Dios. Porque una vez conociendo lo que Dios dice de mí, una vez conociendo a mi Dios, a mi papá, entonces no hay nada que pueda separarme de su amor. Entonces, el arrepentimiento, mirando con esta parábola, el arrepentimiento lo regresó a casa. ¿Sí? Lo regresó a casa, pero no necesariamente le restauró su identidad. Y ese es el concepto, ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos. Dígame una cosa que aquí lo hemos dicho muchas veces y participe conmigo. ¿Alguien de aquí es hijo de Dios? Levante su mano. ¿Sí? Y esos que levantamos la mano, ¿seguimos cometiendo errores? Esos errores lo hacemos consciente e inconscientemente. Esos errores que cometemos impiden que seamos hijos de Dios. ¿No? Hay consecuencias que Dios no quita. Hay consecuencias, pero nada, entienda, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que nos separa del amor de Dios? La falta de entendimiento. El no entender, el no comprender, el no creer lo que Dios dice que somos. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 10 que nosotros estamos en el hueco de su mano y que nadie nos puede sacar de ahí. Nadie, en la palabra nadie es nadie. El apóstol Pablo lo dice en el libro de 1 Corintios 13, que nosotros, bueno, no es 13 donde dice que nada nos puede separar, Romanos 8, donde dice que nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Qué triste es que el hombre es el que se separa de Dios. Increíble, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos padres, pero ¿qué puede hacer tu hijo, Alan, Javi, para que deje de ser tu hijo? Puede ser la persona, perdón, es un ejemplo, hijo, puede ser la persona más mala, pero sus obras, sus acciones no determinan si es o no es hijo de Javier. ¿Qué determina que es hijo de Javier? ¿Qué determina? La convicción de entender y saber que fue engendrado por Javier. La genética, el ADN. Tú puedes ver a lo mejor el comportamiento de Javi, repito ese ejemplo, y puedes ver el comportamiento de su hijo Alan y tú puedes decir, no parece su hijo. ¿Sí es tu hijo, Javi? Sí, sí es mi hijo. Porque nosotros, el ser humano, determinamos por lo que vemos. Pero Dios no determina lo que somos por lo que hacemos. Él determina lo que somos porque Él decidió engendrarnos.
¿sí? Lo que yo hago no determina quién soy. Vamos a la iglesia, no, porque, no, ayer me porté muy mal. No te voy a decir, ¿qué tiene? No. Ah, ¿sientes la convicción que te portaste? Sí, me pasé. Ah, qué bueno que tengas esa convicción. Qué bueno que reconozcas que no fue bien lo que hiciste. Ahora te invito al lugar donde la metanoia, donde el arrepentimiento va a estar completo. Porque lo que vas a escuchar va a direccionar el rumbo de tu vida. No solo es decir, no solamente es remordimiento, sino arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Rápido. El arrepentimiento es reconocer que voy en dirección equivocada, es cambiar el rumbo de mi vida, es volver al seno o a la casa de mi padre. Bueno, ¿por qué es importante? Porque el arrepentimiento genera una decisión. El arrepentimiento nos lleva a la necesidad de comprender que necesitamos regresar a casa, y porque hay una conciencia de pecado, de la falta que cometimos. Pero, ¿qué es renovar la mente para recuperar mi identidad? Renovar nuestra mente no solamente es dejar el pecado. Renovar la mente es volver a pensar y vivir en lo que disfruté anteriormente. Repito, renovar la mente para recuperar mi identidad no solo es dejar de pecar, dejar de cometer la falta, sino es volver a pensar, volver a vivir, volver a posicionarme como hijo que soy. Juan capítulo 1, versículo 2, 11 en adelante dice que a todos los que le recibieron, a los que han sido engendrados por Dios, no por hombre, por Dios. Dios les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de hombres, sino son engendrados por Dios. Antes de empezar la reunión estábamos platicando ahí Javier y José y su servidor, y me llamaba la atención y me alumbraba un poquito más este punto porque no lo habíamos hablado. Pero llegó José contento, sonrisa de oreja a oreja, usted ya lo conoce, guapo el muchacho, soltero, rico. Y es uno de los más cotizados de Familia de Reina, como la ve. Espero ahora en Coinonía venga su compañera para allá. Bueno, mira, por andar bromeando ya se me fue el rollo. Estábamos platicando y decía José a Javier y a su servidor, no cabe duda que somos una raza especial. Somos gente que hemos sobrevivido. Y cuando él decía eso, me recordaba al punto que estoy desarrollando. Familia, usted no es de este mundo. Usted no es un pecador. Usted no es un carnal. Usted no es un vagabundo. Usted no es un huérfano. Usted no es un accidente buscando dónde ocurrir. A usted no lo engendró el pato Lucas. A usted lo engendró Dios. Véase, a usted lo engendró Dios. Y el hecho de que Dios sea nuestro Padre, eso nos considera que somos hijos de Dios. El problema es que el mundo ha distorsionado esta palabra. En el mundo cualquiera se dice ser hijo de Dios. Pero la Biblia me dice que no todos son hijos de Dios. El libro de Primera de Juan, la primera carta que escribió el apóstol Juan, capítulo 2 y capítulo 3, menciona y dice,
el que tiene al Hijo tiene la vida. No el que lo menciona, no el que lo dice, el que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo. Usted puede decir, el pastor tiene el reloj que trae, es ese ejemplo, el reloj que trae el pastor me gusta. Y usted puede andar diciendo ahí, el pastor tiene un reloj bien bonito. O el pastor tiene un reloj que me gusta. O el pastor esto, el pastor. Y la gente puede seguir corriendo esta. Y cuando menos espera, toda la gente sabe que el pastor tiene un reloj bonito. Es un ejemplo, perdón, por el ejemplo. Pero aunque tú digas que el pastor tiene un reloj bonito, el reloj es mío, el reloj es del pastor, no es tuyo. ¿Sí? Tú no puedes decir que el reloj que tiene el pastor es tuyo, porque quien lo tiene es el pastor. Es igual, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tiene información bíblica. Sabe que en la cruz murió un hombre que dio su vida para salvar al mundo. Sabe que el que ha nacido de nuevo se congrega. O sea, tiene los conceptos, tiene la información, pero la Escritura nos dice que si el Hijo no es el dueño y Señor de nuestra vida, no lo tienes, no lo tengo. Por eso es que por el tiempo, lo vemos la semana que entra, si Dios nos presta vida, pero no lo traía aquí en el bosquejo, pero la Biblia habla en los evangelios un ejemplo donde la Escritura dice que un espíritu inmundo es sacado de una persona. Lo parafrasea Cristo y dice que cuando el espíritu inmundo que habita en una casa es sacado de esa casa, y quien entra a esa casa la barre, la limpia, la adorna, la deja pipis nice, las deja bien bonita, dice la Escritura que aquel espíritu que salió de aquella casa, no hallando un lugar donde morar, vuelve en sí y dice: volveré a mi antigua casa. Volveré a mi antigua casa. Y dice que cuando aquel espíritu llega a la casa de donde fue sacado, dice que entra y la encuentra limpia, bonita, arreglada, ordenada. Pero hay una característica. Y la característica es, la encuentra vacía. Diga conmigo, vacía. ¿Qué significa eso? Sencillamente, no se vaya a asustar ni se enoje conmigo. ¿Qué significa eso? Yo vine a Dios por un milagrito. Vine a Dios porque traía el agua hasta aquí. Vine a Dios y clamé a Él y Él me respondió. Vine a Dios y le pedí que sanara a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, y me hizo el milagro. Vine a Dios que me supliera mis necesidades y lo hizo. Vine a Dios. Dios cumple su palabra. Dios hizo el milagro. Dios atendió nuestra necesidad. Dios suplió de una manera sobrenatural. Dios hizo algo en nosotros. Dios nos sanó. Arregló la casa, la ordenó, la puso en orden, pero nunca le permitimos que Él fuera el Señor de nuestra vida. No se trata de lo que Dios hace, se trata de que Él quiere ser el Señor de nuestra vida. La Escritura nos dice por el tiempo que cuando uno recibe a Cristo, la Biblia dice que automáticamente somos sellados, somos llenos de su Espíritu. O sea, Dios quita la vieja naturaleza y no deja la casa vacía. En instantáneo lo llena con su Espíritu. ¿Qué pasó con este pasaje que estoy mencionando? La Biblia dice que aquel espíritu volvió y entró a la casa. ¿Por qué entró a la casa? Porque la casa estaba vacía. ¿Sí? Yo me imagino, José, que si alguien quiere entrar a tu casa y estás, ¿qué haces? ¿Cierto? O sea, uno defiende su casa.
Si te quieren robar tu carrito, lo defiendes, hasta el perrito lo defiendes, porque es tuyo. Se meten a las casas cuando, la mayoría cuando están vacías, cuando no hay nadie. Es lo mismo. No se trata de lo que Dios puede hacer físicamente en nosotros. No se trata de los milagros. Dios no quiere hacer milagros únicamente. Dios quiere ser el Señor, el dueño de nuestras vidas. Por eso es que dice este pasaje que cuando aquel espíritu dijo, no hombre, pues hay que darnos vuelo, está ordenada, ya está pintadita, está arreglada, hasta huele rico, vamos a darle vuelo a la hilacha. Fue y se trajo a otros 6 espíritus peores que él. Y dice la escritura que el postrer estado de la persona es peor que el primero. Entonces, renovar nuestra mente para recuperar nuestra identidad no solamente es dejar de pecar, dejar de hacer aquello que no es correcto, sino es volver a pensar y vivir y reconocer nuestra posición como hijos. El problema del hijo pródigo es que se arrepintió de su conducta, pero jamás se vio como lo que él era. A 7 espíritus. Yo le estaba quitando uno. Bueno, 7 espíritus, gracias, Jorge. ¿Cuál fue el problema del joven rico, o del hijo pródigo, perdón? Que se arrepintió, pero nunca se vio como lo que él era. Porque él dijo, hazme como un jornalero. Y ahí lo podemos hilar con una escritura que mencionamos mucho, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1 dice, pero también os digo, entre tanto que el heredero, diga conmigo heredero, y descríbame en sus palabras, ¿qué es un heredero? ¿Qué es un heredero? Dueño de todo lo que tiene su papá. Un heredero. Alguien que va a sustituir cuando el papá fallezca. El heredero dice, entre tanto que el heredero, el dueño de todo lo que tiene el papá, entre tanto que ese heredero es niño, no hay una diferencia entre ese heredero y un esclavo. Tremendo lo que Pablo dice. O sea que si seguimos comportándonos como niño, la herencia que el Padre nos ha dado no tiene ningún efecto. Mi esposa decía al inicio, todo lo que Dios nos ha dado. Es increíble todo lo que Dios nos ha dado. El problema es que también lo otro increíble es que lo que Dios nos ha dado siempre nos enseñaron, la religión, la cultura, nuestra familia nos enseñó que las bendiciones es lo que tengo, los tenis, la ropa, el carro, las alhajas, la casa. No, eso no es, eso es añadidura. La bendición es la vida de su Hijo en nosotros. Y el problema es que la gente queremos lo que el Hijo hizo, la herencia física, el dinero para yo administrarlo y gastármelo como yo quiera y donde yo quiera y no estar dependiente de ti. Quiero lo que me va a dar mi independencia de ti. No quiero rendir cuentas. No quiero que me llames la atención. No quiero. Dame lo que me corresponde. Y el Padre dijo, va, aquí está. Lo que para la mente humana, diga conmigo, para el humano, lo que para la mente humana le pareció una solución, llegó a ser su fracaso. Entonces, el problema de muchos creyentes es que, el problema de muchos creyentes arrepentidos es que no han sido transformados. Muchos seguimos viviendo a través de la culpabilidad de la falta que cometimos. Y ya miró, la mayoría levantamos nuestras manos, nuestros 2 manos, nuestros 2 pies, porque cometemos a diestra y siniestra errores. Y repito, no celebro ni alabo los errores que hacemos, pero sí esos errores que hacemos
tienen que llevarnos a desarrollar la conciencia de la identidad que tenemos como hijos de Dios. Yo siempre digo algo que me han dicho que es duro, pero es una realidad y ahí estoy también yo. Es que el proceso al cual fuimos sometidos no es un proceso para dejar de pecar. Nosotros utilizamos el proceso para dejar de pecar porque nos conviene a nosotros. Pero el proceso que la Biblia menciona, al cual fuimos introducidos, no es para dejar de pecar, es para que Cristo vaya creciendo en nosotros. Así como a Ethan, ahorita lo vemos, bebé todavía, a lo mejor con su biberón, ¿verdad? Que anda allí, que no sabe muchas cosas, pero va a crecer, no se va a quedar así bebé. Entonces, el proceso que Ethan nos puede mostrar no es que no va a poder hacer las cosas, no, el proceso es que va a crecer. Y lo que no puede hacer ahorita de niño lo terminará haciendo porque el crecimiento del proceso de la vida biológica se lo va a permitir. Entonces es igual, el proceso es permanecer en saber quién soy y el proceso es permanecer conociendo a Dios. Y ese proceso de crecimiento me va a ir desarrollando, ayudando a desarrollar madurez y las habilidades correctas a que se empiecen a expresar. No es un proceso para dejar de pecar. Ayer eché 10 mentiras, hoy ya avancé, eché 8. Ah, mira, qué bien. Y mañana quiero echar 6. Y el sábado ya estar en 2. O sea, yo voy dejando gradualmente lo que a mí me conviene. ¿Me explico? Y no es dejar gradualmente lo que a mí me conviene. Me conviene entender mi identidad en Cristo. ¿Por qué razón? Voy terminando. El Padre no piensa como nosotros. El hijo pródigo dijo, me levantaré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. O sea, lo único que quiero es que me des pan. Ya no me digas que soy tu hijo, solo dame de comer. Y sé que no voy a volver a ser tu hijo, pero hazme como un jornalero. El Padre no piensa como nosotros, porque el Padre ni siquiera lo dejó hablar. El Padre José nos muestra su amor y su poder en 3 expresiones que hizo. Número 1, la Biblia dice que cuando lo vio venir, antes de que el hijo le diera su discurso justificándose el por qué había hecho esos errores, el padre dijo, traer el vestido más nuevo. No solamente le dio un vestido, sino que se quitó su anillo y se lo puso. Y para rematar algo que a veces no entendemos, Javi, mandó a que le pusieran sandalias nuevas. Te doy el significado. El vestido significa identidad. Y lo primero que Dios hace es cambiarnos nuestra vestimenta. Y como padres me pueden entender, como hijo puedes entender, José, ¿verdad? O sea, ¿cómo me miraría yo andar bien pipis nice y traer a mi hijo con zapatos rotos? Bueno, que hoy se andan usando así, ¿verdad? Pero bueno, anteriormente, hoy en día valen más los pantalones rotos que los completos, ¿no? Y cuando en nuestro tiempo, ¿cierto, Jorge? Traíamos un pantalón roto y ¡ay, no, qué vergüenza! Bueno, ha cambiado los tiempos. Pero ¿cómo me miraría yo bien pipis nice con un traje, unos buenos zapatos, un buen anillo, un celular, iPhone el último y mi hijo ahí todo charrasquiento, todo
como que no hay una, ven hijo, te voy a presentar, no lo presentaría. Por eso el padre, imagínense cómo vendría aquel hijo pródigo, hediondo a cerdo, flaco, barbón, con rastas en el pelo a lo mejor. Bueno, descríbase usted. La Biblia dice que lo abrazó, lo besó, y yo creo al abrazarlo como que le dio el tufo que no olía muy bien y dijo, traigan el vestido nuevo. Lo cambió, le estaba restituyendo su identidad. Lo vistió al nivel de su papá. Identidad. Porque dice, mi hijo muerto era y ahora ha regresado. 2, el anillo. ¿El anillo qué significa? ¿Alguien sabe? Autoridad. O sea, la gente, ya ve que luego, ya viene la que se fue. No, luego el anillo. Hey, este es mi hijo y tiene toda la autoridad. Aunque se fue, aunque hizo lo que hizo, él es mi hijo y como mi hijo tiene la autoridad sobre todos los jornaleros. Autoridad. ¿Y sandalias? Yo no sabía qué significaban las sandalias. No eran Nike, ni Adidas, ni Perry Ellie, eran unas sandalias. ¿Pero qué significaban las sandalias? Las sandalias significan posición. Posición. Es donde estamos parados. Entonces, esas 3 cosas papá ha hecho con nosotros. No importa lo que hemos hecho, nos ha dado una identidad, un nombre que es sobre todo nombre. Nos ha puesto su anillo, que es su autoridad. Y nos ha puesto unas sandalias, que es mi posición en Cristo. De modo, dice Pablo, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. ¿Por qué es importante esto, familia? Porque si no lo vemos así, estoy terminando, si quieres ir pasando, Josafat, si no nos vemos así, repito, todos cometemos errores. Pero si no nos vemos desde esta posición que tenemos en Cristo, siempre estaremos viviendo desde la culpa. Y nosotros no fuimos llamados a vivir desde la culpa, sino fuimos llamados a vivir desde su gracia, desde el favor inmerecido, desde nuestra posición otorgada en Cristo. Porque es importante entender esto, porque si no lo entendemos, siempre estaremos viviendo en nuestro esfuerzo. Seamos sinceros, ¿a poco no se esfuerza usted por ser mejor persona? ¿Sí? Usted se esfuerza por ser mejor persona, qué bueno, pero los esfuerzos nos han quedado muy cortos. Porque el hombre no tiene la capacidad de transformarse así solo. Lo digo con mucho respeto. José tiene algunos amigos, pero ¿qué dicen en doble A, hijo? ¿Un día? Un día a la vez. Si caía el siguiente día, no te preocupes, hombre, es un día a la vez. La regaste, no fuiste vencedor. No, en Cristo no es un día a la vez. En Cristo ya somos decretados más que vencedores. Si no nos vemos, si no entendemos esto, estaremos siempre tratando de cambiar las cosas, nuestras vidas con nuestra fuerza. Y las cosas no se cambian por nuestras fuerzas, las cosas se cambian a través de la intimidad que tenemos con Dios. La culpabilidad siempre va a traerte miedo, desconfianza, pero verte como Dios te ve generará en nosotros una confianza donde dice, nadie nos puede separar de su amor. ¿Por qué no se pone de pie en esta hermosa tarde, familia?
El arrepentimiento cambia tu destino, pero la identidad fortalece tu naturaleza. Repito, el arrepentimiento puede cambiar nuestro destino, pero nuestra identidad cambia nuestra naturaleza. Muchos, espero no seamos uno de esos, muchos ya salieron del pecado, pero el pecado no ha salido de su mentalidad. Muchos ya hemos sido librados, decretados santos, puros, pero el pecado todavía aquí está. Israel fue libre. Miró en el desierto el poder de Dios. Miró cómo Dios destruyó el ejército de los egipcios. Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de su mente. Y murieron en el desierto. Así que el arrepentimiento es muy bueno, pero no restituye la identidad. La identidad es restituida a base del entendimiento de lo que Dios dice que somos.